Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la semana 23 de actividades. Hoy es 9 de noviembre del 2020. Les comparto lo que tenemos para hoy. Buenos días, Doménica. Buenos días, licenciado. Ok, buenos días. Buenos días. ¿Alguien ha ido a la isla Santay? No, Sí. profe. No, yo no. No, ok. Doménica alzó el dedito. Cuéntenos. Doménica Villacorta, cuéntenos. ¿Cómo les fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué comió? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? ¿Con quién fue? ¿Con quién fue? Con tía. Ok, con su tía. ¿Hace cuánto tiempo? Un año, ok. ¿Qué tal? Es bonito. ¿Qué hay? Cocodrilo. Ok, hay cocodrilo. Ok, muy bien. ¿Y la vista? Bien bonito. Sí, es bien bonita. Ok, bien, gracias. Sí, hoy día vamos a estar hablando de esa isla, un cachito, un pedacito de nuestro tiempo. No sé si en sus casas, o más bien, ¿saben ustedes lo que es un aparador? Un aparador. Es un tipo de mueble que sabe ver en las casas. Tal vez en su casa hay un aparador. ¿En la casa de quién hay? ¿O no hay? Díganos, Erika. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, sí, sí. Si es que en su casa hay, o usted sabe que es un aparador. Un aparador. Un Bueno, aparato. ok, sí va por ahí. Bueno, un aparador es Es un... algo donde se guardaban las cosas. Eso, muy bien. ¿Qué tipo de cosas se guardaban allí? Plato, comida, copas, adornos. Excelente, muy bien, sí. De hecho, en nuestros tiempos como que no tanto, pero más sí las personas mayores, nuestros abuelitos, sí tenían en casa un aparador, ¿no? Pero lo que se guardaba allí no era cualquier cosa. Por ejemplo, si se guardaban platos, ¿qué tipo de platos eran, Carlos Lobo? Eran medias bandejas Ajá. y platos normales. Ok, sí, perfecto. Y Copas, se los podría decir vasos, que allí se guardaba cualquier cosa o algo especial. algo especial. Algo especial. Por ejemplo, con lo que comían en fin de año, en ocasiones especiales, fiestas, ¿verdad? Ya mire, y ese aparatito, ese aparador, más que aparato es un mueble, nos hace pensar en lo importante que es preservar las cosas bonitas, las cosas importantes. Si en cada casa había uno, quiere decir que sí sabemos pues cuidar lo más importante. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque en la semana 23 el tema de la semana será buenos hábitos y actitudes en casa, escuela y comunidad. Y lo de hoy, que es ciencias naturales, es algo muy bonito e importante. Les leo solo la actividad. Dice allí, actividad número 3, así comenzamos con la 3, áreas protegidas. Muy bien, vamos a empezar con el sabías qué. Entonces, primero vamos a hacer que esto se maximice.
Y hasta que se maximice vamos buscando quién nos ayuda con la lectura. Vamos buscando aquí. Ajá, aquí tenemos a alguien muy especial. Muy bien, ¿podrías ayudarnos por favor con la lectura, Ashley Reynoso? ¿Sabías qué? Déjame maximizarlo para que puedas verlo mucho mejor. Ahí está. ¿Sabías que un área protegida es un espacio geográfico reconocido, dedicado y gestionado para conseguir la conservación de la naturaleza, ecosistemas y sus valores culturales? Excelente. Oiga, déjeme felicitarle. Muy bien, buena lectura, gracias. Muy bien, entonces es un área geográfica, es un área que sí existe y que ha sido reconocida como algo protegido, como algo especial. Ha sido, en otras palabras, reservada. ¿Por qué? Porque lo que hay allí es único y nos sirve para conservarlo, más o menos como en ese aparador. No sé si en algún momento usted vio o escuchó que alguien se acercaba al aparador y le decían, quieto ahí, lo que está allí no lo toques, no lo toques, eso es especial, eso es único. Asimismo nuestras áreas protegidas. Y hoy vamos a verificar unas cuantas. Y después de verificarlas vamos a hacer un trabajito bien bonito. Vamos a la siguiente. Dice aquí, mientras se desplaza. Ok, vamos con la primera. Dice, Área Nacional de Recreación, Isla Santay. Carlos Lor, ¿nos puedes ayudar con la ficha? La que está junto al nombre, lo que está en un recuadrito verde, para saber dónde se ubica. En ficha, Por favor. Provincias Guayas, extensión 2215 hectáreas, años de ración Creación. 10, Sí. rango actual, Altitudinal. altitudinal o 0 metros. 0 metros. Eso. Lo último, el rango altitudinal quiere decir, bueno, a qué altura del nivel del mar está esa superficie, ese lugar. Y está al nivel del mar, es decir, está 0. No hay ninguna elevación del mar. Muy bien, eso con respecto a la isla Santay. Vamos conociendo ciertos datos ahora. ¿Puedes leer, por favor? Aquí tenemos a Erika Lema. Desde Refugio Natural, por favor, Erika, hasta las características. Reconocimiento, humedad de importancia internacional. Aves registradas, 107 especies. Características, manglares, aves, vegetación nativa. En esta zona se han registrado varias especies de arbustos nativos de los ecosistemas secos y semisecos del litoral. Eso, hasta allí. A ver, sí, hasta características, recuerda, ¿no? Muy bien, gracias. Buena lectura, Erika. Entonces, tenga presente, ¿no? Es un humedal, así le llaman, de importancia internacional. Internacional, mire. Tiene un reconocimiento internacional este refugio natural llamado Isla Santay. Pero, ¿qué tal si, antes de continuar, y después de la buena lectura de Erika, vemos un video? Vamos a ver un video sobre la Isla Santay. ¿Ya? Y vamos a verificar algo que nos mencionó Doménica Viracocha. De los cocodrilos también. Vamos a verlo. A ver, déjenme compartirles la pantalla. Vamos acá. Y ahí está. Esperemos un segundito que se cargue.
Mm, mm, mm. Ya. ¿Qué pasó? Ya. Ministerio del Ambiente. Un lugar ideal para los amantes de la naturaleza. Cada paso dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay está llena de una impresionante diversidad de flora y fauna. Hoy con una nueva ruta para su deleite. Se trata del Sendero Natural Huaquillas. Bueno, este es el nuevo sendero, se llama un sendero natural. Nos conduce hasta el mirador del estero Huaquillas. Como ahorita podemos apreciar en la parte de atrás, este estero cuando está en marea alta, lo vemos ahorita completamente lleno, y cuando baja pues se reduce bastante el cauce. Justamente este sendero es sumamente fácil de hacerlo, tiene un par de puentes nada más, el resto es todo plano. Vemos mucha vegetación y en el sendero, en el camino, pueden apreciarse también muchos cangrejos violinistas. Para llegar al nuevo sendero lo puede hacer en lancha o a través del puente que une a Guayaquil con la isla Santay, que tiene una distancia de 840 metros hasta llegar a la ecoaldea. Aquí, guías nativos lo esperarán para realizar el recorrido. Les invito a visitar la isla Santay, que es un paraíso bonito, que vengan a disfrutar el aire puro que tenemos aquí. El nuevo sendero Huaquillas cuenta con 400 metros de distancia y está elaborado con plástico reciclado, utilizado en los puentes y barandas, mientras que el sendero fue construido con cascarilla de arroz que permite retener la humedad. El recorrido dura aproximadamente 15 minutos. Al final, usted llegará hasta el mirador del estero Huaquillas, donde entre otras cosas podrá realizar el avistamiento de aves. La flora que encontramos aquí en Santay es la palma real, que no es nativa, y también tenemos árboles maderables como el guachapelí, el guasmo, Fernández Sánchez. Tenemos tigrillos, tenemos nutrias, tenemos lo que son osos hormigueros, mapaches y también lo que es el puerco salvaje o saíno. Otra forma de visitar al estero Huaquillas es en lancha, uno de los servicios que ofrece la comunidad de la isla Santay a turistas nacionales y extranjeros, con un costo de $3 por persona y una duración de 45 minutos. Y además de estas actividades se preparan nuevos proyectos, que muy pronto se pondrán en marcha. Si tenemos proyectado poner una torre de avistamiento de aves, tenemos también proyectado poner dos torres para hacer canoping, para que la gente pueda cruzar el estero en canoping, alquiler de kayaks, de botes, todo esto. Para visitar el nuevo sendero Huaquillas se recomienda acudir con ropa clara y cómoda, hacer uso de protector solar y repelente, como también cuidar de este espacio, utilizando los tachos de basura colocados en varios puntos del área y evitando dañar el ecosistema. Recuerde que el ingreso al Área Nacional de Recreación Isla Santay es gratuito y está abierto al público de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya, ahí estamos, perfecto. ¿Qué tal? Bien, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Bonito. Bonito, ¿verdad? Profe, Dígame, Erika, díganos, cuéntenos. no mencionaba Huaquillas. ¿Perdón? No mencionaba Huaquillas. Huaquillas. Huaquillas es Perú. Huaquillas. No. ¿No era alguna especie de árbol que mencionaba? No. No. No.
No, pero sí está aquí en Guayaquil, entre Guayaquil y Durán. Tendría que verificarlo otra vez y yo te comento más tarde. Mire, una de las cosas que me impresionó de esta isla es de que se formó a partir de la sedimentación del río Guayas. O sea, usted sin duda alguna ha visto en el escudo del Ecuador, ¿no? Que está el botecito sobre el río Guayas, pero como que el cauce del río desciende, ¿no? De las partes altas de la sierra. Ahora, eso en realidad hasta cierto punto sí es real, ¿no? Es cierto, porque el río Guayas, por supuesto, se forma del cauce de otros ríos y esos ríos a su vez se forman de otros ríos, de otras fuentes de agua, y todas esas descargas que vienen desde lo alto, todos esos sedimentos van llegando hasta la parte baja, ¿no? Allí hasta que llegan al mar. Ahora, esta isla se formó a partir de eso, ¿no? De la acumulación de sedimentos, de arena, de tierras, ¿qué puede ser? Lechuguines, de rocas. Entonces, hasta que esto se convirtió en un sitio seco que pueda ser habitable. Pues lo interesante y una cosa que me pone a pensar, ¿y cómo llegaron los animales allí si eso se formó de la nada? ¿Cómo habrán llegado allí los animales? Por ejemplo, allí decía tigrillos. ¿Cómo llegó un tigrillo allí? Si no había, o a la final en algún momento hubo un espacio en el cual el río bajó tanto que se pudo hacer como un puente natural de la misma sedimentación y llegar allí. Eso me pone a pensar. Eso me pone a pensar. Muy bien. Entonces continuemos con la isla Santay. Vamos leyendo las especies de los árboles nativos, ¿ya? ¿Nos puedes ayudar leyendo, por favor? Aquí tenemos a Natalie. Las especies de árboles, perdón, Natalie. Las especies de árboles. Especies de árboles. Sí, que encontramos allí. El palo bien. Sí, continúe, no tenga miedo. Va bien. El cascol. Cascol. El Sánchez. No. Aquí se está saltando. El porotillo. El porotillo. Sí. Guatanarera. Chapelí. Y el Fernán Sánchez. Eso. Estos bosques ofrecen también protección a un sinnúmero de especies de mamíferos poco frecuentes y sensibles a la presencia humana. Buenos días, profe. Como osos, hormigueros, apaches, Cangrejeros. cangrejeros y venados de cola blanca. Eso, buena lectura. Muy bien, gracias, Natalia. Buenos días, Valentina. ¿Cómo llegar? Lo dejamos allí. Muy bien, vamos a otra. Hasta allí, alguien que desea agregar algo de la isla Santay, que sepa y que a la final no vimos aquí, algo que le gustó, algo que no le gustó. ¿Sabe usted cómo llegaron los animales a la isla Santay? ¿No? Vamos a la siguiente entonces, ¿ya? Muy bien. Tenemos el refugio de vida silvestre Manglares Estuario Río Muisne. Vamos a ver un video acerca de este. Y mientras carga el video, entonces nosotros leemos la ficha. Vamos leyendo la ficha. A ver.
Muy bien. ¿Puedes leer, por favor, la ficha de este refugio, Luisito? Aquí está, la ficha, Luisito, por favor. Luis. Romina, ayúdale a Luis, por favor. Ayúdanos leyendo la ficha. Provincia Esmeraldas, Manabí, extensión 300, extensión 300. Reformule, no es 300. Unidad. 3000. Eso. 3000. 173. 3173. Hectáreas. Año de creación 2003. Rango altitudinal 0 - 0 metros. No, 0 metros. Ya, perfecto. Gracias, Romina. Vamos a verlo. ¿Alguien lo conocía? Este de aquí, Manglares, Estuario, Río Muisne. ¿Alguien? ¿No? Déjeme decirle que yo tampoco, hasta que investigué. Vamos a ver el video. Quizás no todos quienes habitamos en la ciudad de Esmeraldas nos hemos percatado del pequeño pulmón que tenemos muy cerca de la ciudad. Algunos lo habrán notado cuando transitan por el proyecto de los puentes en el tramo comprendido entre el Redondel y Autoridad Portuaria. Nos referimos al refugio de vida silvestre Manglares Estuario del río Esmeraldas, que fue creado el 13 de junio del 2008 mediante el Acuerdo Ministerial número 096. Con una extensión de casi 243 hectáreas, el refugio está constituido por 3 tipos de mangle, que son el blanco, rojo y negro. Este refugio se caracteriza por tener la influencia de agua dulce y salada. Producto de ello, el mangle blanco es el que se encuentra en mayor cantidad, ya que el mangle rojo es más característico del agua salada. Este refugio de vida silvestre es el hábitat de varias especies acuáticas y terrestres, entre las que se pueden observar los cangrejos, jaivas, pelícanos, garzas, patocuervos, aunque carecemos de la concha, ya que esta especie es de agua salada y por ello no se encuentra en estos manglares. Pero sin embargo es maravilloso poder observar la belleza del lugar y la variedad de aves que habitan ahí. Este manglar está prácticamente dentro de la ciudad, y aunque su extensión es pequeña en comparación con otras áreas protegidas, debemos tener presente que es un ecosistema delicado al cual se lo ha venido agrediendo no solo con la descarga de aguas servidas, sino también con los desechos que son arrojados al río Esmeraldas y que van a parar entre el mangle. La invasión del hombre también es otro problema que amenaza a este refugio, ya que algunas personas poco a poco se van adentrando con construcciones y esto le resta espacio al manglar. Todo esto, pese a que el personal del Ministerio del Ambiente constantemente se encuentra realizando los controles para evitar la proliferación de viviendas.
tala del mangle y pesca indiscriminada en el área del refugio. Se están realizando también mingas y campañas de concientización para evitar que quienes transitan por las nuevas vías arrojen basura y desechos en el lugar. Los mangles del estuario del río Esmeraldas son un verdadero refugio de vida silvestre. Está en nosotros hacer conciencia de que es un área protegida y debemos parar con la construcción de casas. Las autoridades deben poner un freno a la situación que se está dando en la isla Prado, donde poco a poco las construcciones sin control se están convirtiendo en un peligro para el área. Se debe poner especial atención a las descargas de aguas residuales y educarnos como ciudadanos. El refugio, las aves, la paz y la naturaleza del sector están ahí, para que la disfrutemos, pero de una manera consciente y respetuosa, tomando en cuenta que somos privilegiados por tener este pulmón natural que cuida de nosotros y nos ayuda a eliminar una parte de la contaminación que esta ciudad tiene. ¿Quién quiere ir a Esmeraldas? Estaba bonito. Yo. Bonito, interesante. Una cosita, ¿no? Mire, mencionaba allí el video que es un estuario. Interesante saberlo. Un estuario es un lugar, un geográfico, un cuerpo de agua que sirve de transición entre un río, es decir, agua dulce, y el océano o mar, es decir, agua salada. Entonces, en ese cuerpo de agua se ve la presencia de estos dos tipos de agua, dulce y salada. Los mangles, como usted lo ha escuchado en el video, se nutren de la presencia del agua salada. Muy bien, les leo solo la primera parte. Dice, en el Ecuador, los manglares crecen en todos los estuarios, es decir, donde hay agua salada y dulce, que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. Estas zonas son ricas en nutrientes. Aquí hay que hacer un pequeño cambio. Ya lo hacemos. Aquí vamos leyendo desde entre los peces. ¿Puedes leer, por favor, Abner? Vamos a verificar qué hay allí. Entre los peces aquí. Ay, caramba. ¿Por qué? Porque esto viene del Ministerio de Ambiente y está mal digitado. Estas zonas son. Puedes leer, Abner, entre los peces. Abner. Entre los peces representativas que habitan en los estuarios están el robalo, la lisa y el pargo, así como especies oceánicas grandes, entre las que destaca el dorado y especies que prefieren los fondos rocosos como la corvina de roca. Se han reportado sitios de anidación para 4 especies de tortugas: carey, verde, baula y olivácea. Los de esta última son unos de los pocos sitios de anidación conocidos en la costa continental ecuatoriana. Eso, muy bien, gracias. Interesante saberlo, ¿no? Debido al hecho de que hay agua dulce y salada, y tiene lo mejor de los dos lados.
robalo, lisa, pargo y oceánicas grandes, es decir, ya de especies que encontramos en lugares de agua salada, el dorado y especies que prefieren fondos rocosos como la corvina de roca. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta información? Ya, vamos verificando. Antes de ver uno más, aunque sea de esto. Miren, vamos a crear un tríptico sobre las áreas protegidas. Usted va a escoger una de las que están aquí. Una, la que más le guste, la que más le llame la atención. Y lo haremos de la siguiente manera. Muy bien, un tríptico es lo siguiente, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Usted va a coger una hojita en blanco que tenga de papel bond y la va a dividir, perdón, la va a doblar en 3 partes iguales. Entonces usted coge su hojita, ya, ahí, y la dobla en 3 partes, ¿no? La dobla así, la cierra y la vuelve a doblar. Entonces ahí lo tiene doblado en 3 partes iguales, ¿no? Déjenme coger una hojita por acá. Entonces, si yo la doblo en 3 partes iguales, ¿cuántas caritas formo en la hoja? Vamos verificando. Si usted lo sabe, puede decirlo. Si yo doblo mi hojita en 3 partes iguales, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6. ¿Por qué? Porque tiene 3 internas, las de adentro, y 3 externas, las de fuera. Muy bien, le quedaría algo así. Espérenme un segundo. Ya, así. Entonces, miren. Aquí están las partes internas, 3, y las partes externas, 3. Se dobla así. Ahí lo tiene. No se preocupe que esta hoja no la voy a botar, me va a servir para mis notas. Muy bien. Vamos verificando qué hay que hacer allí. Díganos, Doménica Guerrero. ¿Se puede hacer en computadora? ¿Se puede hacer a computadora? Ya vamos a verificar. De hecho, usted nos va a ayudar leyendo. Número 1. ¿Puedes leer, por favor? Crea un tríptico en una hoja de papel bond sobre un área protegida del Ecuador. Erika Lema, espéranos, Doménica. Díganos, Erika. Perdón. ¿Qué se pone de morado eso? Ah, ya, perfecto. Buena observación. Ya le pongo de morado. Muy bien. Continúa, por favor, Doménica. Espérame un segundito. Ya, ahora sí, ya está de morado, Erika. Gracias, buena observación, Erika. Puedes continuar, por favor. Dobla la hoja de papel bond en 3 partes iguales. Ok. En la primera parte externa, crea una carátula sobre el área protegida que escogiste. Puede ser todo lo creativo que quieras. Eso, muy bien. Espera, disculpa, Doménica. Entonces, la parte externa sería esta. Mire, ahí ya está abierto, luego está doblado. Lo cierro de aquí, lo cierro de acá. La primera parte externa es esta. Ya. Entonces, allí nos mencionó Doménica que va nuestra carátula. ¿Puedes continuar, por favor, Doménica? En la primera parte interna, ubica la ubicación de La información. información de la ficha del área protegida que escogiste. Y el recuadro, cómo llegar. Eso, muy bien. Entonces, mire. La ficha está siempre en verde. Yo las he puesto de color verde. Mire, tengo 4 lugares. Isla Corazón Fragata, El Pambo, Río Muisne, Estuario e Isla Santay. Todas las fichas están de color verde. Y también nos mencionaba Doménica el recuadro cómo llegar, que está aquí.
siempre está abajo. ¿Cómo llegar? Así mismo, de todos les he puesto. ¿Cómo llegar? Muy bien, puedes continuar, Doménica. En la segunda. En la segunda parte de la mitad interna ubica información destacada sobre el área protegida que elegiste. Eso, muy bien, gracias. Entonces, la información destacada está aquí. Es la que está sin recuadro, fuera del recuadro. No necesariamente tiene que usted escoger todo. Puede hacer como yo hice aquí, mire. Este texto de aquí, en el caso de Isla Santay, yo le fui poniendo así, reconocimientos, 2 puntos, humedal de importancia internacional. Allí decía, existen gran cantidad de aves, 107 especies. Yo le puse, aves registradas, 107. Decía, los árboles que existen allí son de tipo manglares, aves, vegetación nativa, las especies. Entonces yo le puse mejor, características, 2 puntos. Y acá especies de aves. Asimismo, usted puede hacer para condensar, para sintetizar más bien esa información, para resumirla y que esté bonita o presentada en su tríptico. ¿Qué pasa en la tercera parte interna, Doménica Guerrero? En la tercera parte interna ubica información sobre recomendaciones para cuidar las áreas protegidas del Ecuador. Eso, gracias. Se va a acabar, pero nos volvemos a unir un ratito más. Entonces, mire, en la primera parte interna, información de la ficha del área protegida y el recuadro cómo llegar. En la segunda interna, nos mencionaba Doménica información destacada sobre el área que eligió. Recuerde que hola, Natalia. Hola. Se ríe Ashley Reynoso. Ya. Muy bien. Ya regresamos acá. Muy bien, entonces hasta ahí vamos con el tríptico, ¿no? Ahora, en la siguiente parte, ¿puedes leer por favor, Ashley Reynoso? ¿Qué pasa en la siguiente parte del tríptico? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí dice, en la siguiente parte. En la siguiente parte, externa, Ajá. contesta la pregunta. ¿Por qué es importante cuidar las áreas protegidas y los bosques de nuestro país? Eso, muy bien. Y la última, ¿qué nos dice lo último de color morado? Decora tu tríptico. Excelente. Nos hemos estado perdiendo una buena lectora. Continúe ahí al lado de Carlitos, por favor, todos los días. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces ahí lo tiene. Tenemos primera parte externa, carátula. Primera parte interna, ficha del área protegida y el recuadro cómo llegar. Segunda parte interna, información destacada. Tercera parte interna, recomendaciones para cuidar las áreas protegidas del Ecuador. Es decir, todo lo interno lleva información. La primera parte externa tiene la carátula. La segunda parte externa, es decir, la hojita de acá, el vuelo de acá, menciona aquí que lleva la pregunta, ¿por qué es importante cuidar las áreas protegidas y los bosques de nuestro país? Quiere decir que la parte de atrás, es decir, esta, la parte de atrás, la externa, esa no lleva nada.
esa queda para usted. Allí usted puede hacer lo que desee. Muy bien. Vamos a leer el último recuadro llamado Recuerda que. Le vamos a pedir por favor a Valentina que nos ayude leyendo. Recuerda que. Valentina. Recuerda que los ecosistemas naturales de Ecuador están. Recuerda que los ecosistemas naturales que Ecuador está enfrentando amenazas enormes como las altas tasas de deforestaciones en Latinoamérica. Eso, no, muy bien. Pues mire, es interesante esto. Lo cierto es que en donde vivimos, Latinoamérica, esta parte del continente, es un sitio bastante frágil y bastante especial, porque aquí hay gran diversidad de arbolitos, pero asimismo carecemos de muchos recursos y otro tipo de recursos. Y pasa que muchas veces las industrias madereras aprovechan aquello y bueno, explotan. O también hay personas que necesitan casas debido a la gran población que existe. Entonces destruyen estos lugares, destruyen los bosques para construir más casas. Muy bien, vamos a dejar a la elección de ustedes. Vamos a ver uno más. Si ustedes desean, vemos uno más. Pueden elegir entre el Pambilar, que esta es súper interesante, está en la provincia de Esmeraldas, forma parte de un tipo de bosque muy grande en el planeta con algo muy singular, o podemos ver la isla Corazón y Fragata de Manabí. Entonces ustedes deciden, vemos Isla Corazón o el Pambilar. ¿Cuál vemos? El Pambilar. A ver, vamos a pedirle a alguien aquí. Déjeme ver. Ajá, Junior. Junior, elija a alguien que nos diga qué vamos a ver. De los que estamos aquí. Junior, elija a alguien. De sus compañeros que está aquí. Mira, aquí tenemos a Ashley Reynoso, Carlos Loor, Doménica Guerrero, Erika Lema, Natalie Valladolid, Oscar Párraga, Romina Vera, Doménica Viracocha, Abner Mayorga y Valentina Guaranda. Elija a alguien. Abner, decida. ¿Qué vamos a ver? Mire, del Pambilar es algo de esmeraldas que ya también hemos visto antes. Algo más de esmeraldas. Y de la isla Corazón en Manabí. Entonces, elija para nosotros cuál vamos a ver. El Pambilar. Ok, vamos a ver el Pambilar. Muy bien. Como eligió el Pambilar, le comento, es súper interesante que forma parte, dice aquí, esta área protegida se encuentra en el Chocó, una de las regiones más lluviosas del planeta. De hecho, esta región, llamada el Chocó, es una selva que viene desde Panamá. Imagínense, Panamá, Venezuela, Colombia y llega incluso hasta Ecuador. Es un tramo muy grande en el cual llueve mucho. Es un sitio muy húmedo debido a la presencia de dos corrientes, la de Humboldt y la del Niño. Entonces, vamos a ver un video. Hasta que carga el video, vamos viendo también la ficha.
Y yo se las leo. Dice Ficha, está en la provincia de Esmeraldas. En la provincia de Esmeraldas tiene una extensión de 3.123 hectáreas. El año de creación como reserva 2010. Y el rango altitudinal, note aquí que ya está un poco más elevado. Ya no está a nivel del mar, sino entre 200 y 360 metros. Ahora, aquí pasaba algo. Y el gobierno intervino, para recuperar este refugio de vida silvestre. Vamos a ver el video. Se lo dejo un momento para que lo lea la leyenda. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Abner, por elegir. ¿No se escuchaba voz? Sí. No, es que no había voz. Sabe que justo ahora que recordé, se había visto otro video, pero no lo puse porque ya entraba como en temas políticos. Ahí hablaba acerca de que tal gobierno, bueno, recuperó, pero se lo resumo. Y parece que hubo una mala administración de la entidad que estaba a cargo de cuidar esto, el Pambilar, aquí en Ecuador. Se lo habían entregado
para que lo explote a una industria maderera, a una empresa maderera. Ahora imagínense algo tan bonito y a la final que por corrupción iba a desaparecer totalmente. Porque, por ejemplo, si se van los árboles, dejan de existir los árboles, no hay pues el lugar donde puedan refugiarse estos animales. Estos mismos árboles muy antiguos y de especies singulares dejarían también de existir allí, ¿no? Ya no habría el espacio para el jaguar, para el pecarí de labio blanco, para el mono araña, para los tigrillos, para los perezosos, murciélagos y osos hormigueros. Sino un terreno sin ningún tipo de vegetación. Ya no habrían las aves del Chocó, la pava del monte, el gavilán plomizo, el loro, el guacamayo verde. 23. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el 2010 hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional que le devolvía al Estado ecuatoriano este sitio. Es decir, ya no era parte o ya no podía ser explotado por esta industria maderera, sino que nuevamente se convertía en un refugio de esta vida tan bonita, esta vida silvestre. Y de verdad que cuando estaba verificando esto, primera vez que escuchaba del pan bilar. Primera vez. Muy bien. Entonces usted tiene 4 opciones. Usted solo va a escoger de una. Usted va a hacer su tríptico entre las opciones o de Isla Santay o de Manglares Estuario Río Muisne o de El Pambilar o de Isla Corazón y Fragata. Yo igual le voy a pasar video de cada una al grupo. Tiene la información, tiene lo que es de verde, lo que hay que pasar, que es algo súper cortito, súper cortito. Si desea saber de qué materia es esto, déjeme decirle que es de estudios sociales. Pareciera que fuera ciencia, ¿no? Pero lo cierto es que aquí nos están mencionando, o más bien lo que queremos sacar como lección principal, es cuidar estas áreas que son bonitas, que son singulares, que son muy importantes para nosotros. Entonces, eso es estudios sociales. Ya tiene también resaltado lo de morado, gracias a Erika que nos lo recordó. Y ahora sí, si tiene alguna pregunta, puede hacerla. Si no, activamos la camarita y decimos bye bye. Díganos, Doménica Guerrero. ¿Se puede hacer en computadora? Se puede hacer a computadora. Ya, excelente. Ahora sí. ¿Puede hacerlo? Le pregunto más bien yo a usted. ¿Podría hacerlo todo a computadora usted? ¿Decorarlo? ¿Hacer que cuadre en las páginas? Déjeme decirle que yo sí he hecho tríptico a computadora, pero también es como que hasta cierto punto un desafío. Pero si usted desea hacerlo a computadora, tiene el tiempo para hacerlo a computadora, hágalo. Pero tiene que irlo cuadrando bien bonita esa hoja. E ir y metiendo para que imprima. A mano, claro, a mano sí. Pero si desea, bueno, hacerlo a computadora, es un reto que se le dejamos a Doménica Guerrero a ver cómo le va. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿No? Muy bien. Active la camarita para sacar la captura, por favor. Muy bien, active la camarita. Recuerde, semana 23. Semana 23. Muy bien, active por favor la camarita y vamos a las 3. 1, 2. Ajá, aquí tenemos a Oscar. Esperen un segundo que aquí están entrando dos usuarios que deben salir. Ya está mejor, Oscarito. No dice. ¿Ya estás mejor? Sí, excelente. Qué bueno. Muy bien. Vamos a las 3. 1, ahora sí. 2,
23. Listo. Déjeme compartirle la pantalla para que usted vea cómo salimos. Muy bien. Y ahí estamos. Listo. Un gusto siempre compartir con ustedes. Nos vemos mañana. ¿Ya? Mañana, profe. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao, Ashley. Chao. 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 Nos vemos mañana. Profe, Dígame, Erika. ¿qué nos vamos al amigo secreto? Al amigo secreto. Y como yo creo que el amigo secreto se juega como que dejándole cositas al otro amigo. ¿Cómo le enviaría cositas al otro amigo? Por Uber Eats. Cuente, a ver, Erika. Cuente la idea, que está buena. Cuente, a ver. Hay que anotar los nombres en un papel. Ya se terminó. No. Cuente que aquí estamos. Ahí. En un papelito Ya. de todos los amigos y hay que escoger uno. Y el que salga hay que comprarle un regalo. ¿Y cuándo se lo daría? Es en Navidad o así. Ya, pero estamos en pandemia. ¿Cómo le daría el regalo? En foto. En foto. Ok, puede ser, sí, que le haga una decoración bonita. Puede ser, ¿no? ¿Le parece? No, dice Dominica Viracocha. Ah, no dijo que no. Entonces dijo que sí. Está bien, puede ser. Está bien. Vamos a irlo pensando. Buena idea. Déjeme decirle que en vez de Lizeth debería llamarse usted Erika Buenas Ideas Lema. Nos vemos mañana, ¿ya? Chao. Gracias, Erika.